La lectura de las Escrituras, la predicación y oír la palabra de Dios, la enseñanza y amonestación de unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantar con acción de gracias en nuestro corazón al Señor, así como la administración del bautismo y la cena del Señor, son todas partes de la adoración religiosa a Dios que deben realizarse en obediencia a Él, con entendimiento, fe, reverencia y temor piadoso. Además, la humillación solemne con ayunos y acciones de gracias en ocasiones especiales deben usarse de una manera santa y religiosa. Oremos, hermanos. Dios bendito, te damos gracias, Padre, en esta mañana, porque si podemos estar aquí para adorarte y entender lo que este párrafo, Señor, nos está hablando, es por tu gracia, es porque tú nos has dado un corazón nuevo para que deseemos estar aquí y podamos adorarte en espíritu y en verdad. Rogamos, Señor, que por tu gracia, por tu poder, sigas purificando nuestra adoración para que ésta se conforme cada vez más a lo que nos has dicho en tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Podemos titular este párrafo, hermanos, los elementos o las partes de la adoración, que es la segunda, la palabra que utiliza nuestra confesión, las partes de la adoración. En nuestro país, cuando se organiza el grito de independencia en el Zócalo de la Ciudad de México, se establece un orden minucioso para el evento. Y dentro de ese orden hay algunas cosas que son indispensables. Algunas cosas que si no estuvieran allí, diríamos, algo está mal. Por ejemplo, la escolta que lleva la bandera de México, el saludo de la bandera al presidente y el saludo del presidente a su vez a la bandera, la recepción de la bandera por parte del presidente, un momento para el himno nacional, el grito propiamente y los fuegos artificiales. Al menos todo mexicano en este país espera que haya esas cosas al momento del grito. Y sabemos que estas cosas no se puedan cambiar, al menos esperamos que no sea así. Pero hay otras cosas que son más circunstanciales. Por ejemplo, sabemos que siempre hay algún concierto o alguna presentación, que a veces hay danzas típicas, folclóricas, y quienes van a cantar allí. Eso es algo circunstancial, cambia cada año, y quizás en algún año no se pueda hacer. En el tiempo de la pandemia, por ejemplo, no hubo concierto, pero hubo todo lo demás. Estuvo el saludo, estuvo la bandera, estuvo el presidente, estuvo el grito, estuvo el himno, etc. Algo similar, hermanos, ocurre en la adoración religiosa. Hay cosas que no podemos ni debemos cambiar, que siempre deberían estar allí, cosas que son indispensables. ¿A esto cómo le llamamos? Las partes o los elementos de la adoración. ¿Cuáles son los elementos de la adoración? Precisamente los que están en este párrafo. Ni uno más, ni uno menos. Incluyendo la oración, por supuesto. Lo habíamos visto en los dos párrafos anteriores. Hay, sin embargo, cosas que son circunstanciales. Y para eso, hermanos, hay que volver al capítulo 1, párrafo 6 de nuestra confesión. Quiero que observen lo siguiente, capítulo 1, párrafo 6. Vean la segunda parte de ese párrafo que nos dice: no obstante, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para el entendimiento salvador de las cosas que están reveladas en la palabra. Y reconocemos que hay algunas circunstancias concernientes a la adoración a Dios y el gobierno de la iglesia que son comunes a las acciones y sociedades humanas, las cuales deben ser ordenadas a la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana, conforme a las reglas generales de la palabra, las cuales siempre deben ser obedecidas.
Nuestra confesión distingue dos cosas entonces. Están los elementos de la adoración y están las circunstancias de la adoración. Las circunstancias pueden cambiar. Piensen, por ejemplo, en el horario en el que nos reunimos. ¿Tenemos algún mandamiento para decir el estudio que vamos a tener como iglesia debe ser a las 10 de la mañana? No. ¿Tenemos algún mandamiento para decir la reunión principal debe comenzar a las 11 de la mañana y debe terminar a tal hora? Tampoco. ¿Tenemos un mandamiento en el que Dios nos diga este es el número de sillas que debe haber en un santuario? Así dice el Señor. Tampoco. Incluso el lugar, hermanos, en el que nos vayamos a reunir. Si por algún motivo tuviéramos que reunirnos al aire libre o en alguna bodega, como lo llegamos a hacer en el tiempo de la pandemia, no hay un problema por eso, en principio, ¿verdad? Aunque sabemos por el sentido común que hay lugares que son más propicios, hay climas que son más propicios, hay horas que son más propicias para que podamos estar atentos. ¿Cómo le llamamos a eso? Circunstancias. Las circunstancias pueden cambiar, pero los elementos o las partes de la adoración, que son los que vamos a ver hoy, esas no se pueden modificar. Son indispensables. Recuerden, hermanos, que el capítulo 22 nos había hablado, en el párrafo 1, que hay una manera aceptable de adorar al Dios verdadero. Y esa manera aceptable incluye ciertos elementos. Imagínense que un día a mí se me ocurriera cambiar la lectura del Antiguo Testamento y digo, hermanos, vamos a empezar a leer el libro de Macabeos, porque yo quiero que ustedes aprendan lo que pasó en el periodo intertestamentario, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. O qué tal si digo, hermanos, vamos a cambiar el tiempo de la predicación, vamos a tener una obra de teatro y en lugar de los cantos, unas clases de música para invitar a los vecinos aquí de la colonia. Si yo dijera que con esto vamos a atraer más gente, ustedes dirían, eso está muy mal, hermano. ¿Pero por qué? Bueno, es lo que estamos viendo en este capítulo y ahora en este párrafo. Porque en el día del Señor tienen que estar presentes los elementos de la adoración. No ocurrencias, no mis ideas, no algo con lo que yo diga, con esto vamos a atraer más gente. Debemos empezar por la base. ¿Y cuál es la base? Los elementos. Tienen que estar los elementos. Hemos hablado ya de la oración en el párrafo 3 y 4, que es descrito como una parte especial de la adoración, y ahora se nos presentan los demás elementos. La confesión nos dice que estas son todas partes de la adoración religiosa que deben realizarse. Y otra vez, hermanos, se nos recalca cuál es la actitud. Voy a mencionarla simplemente ahorita porque no me voy a detener mucho en ella. Pero dice, en obediencia a Él, con entendimiento, fe, reverencia y temor piadoso, cosas que ya habíamos visto en un sentido cuando hablamos de la oración. La confesión quiere recordarnos que además de los elementos, ¿qué es lo que debe estar preparado? El corazón del adorador. Podemos tener todos los elementos, pero si la persona no está preparada, no va a ser una adoración aceptable a Dios. Pero ahora, hermanos, vamos a detenernos en cada una de estas partes que menciona la confesión. Y para eso podemos dividir la estructura de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a hablar de lo que concierne a la exposición de la palabra o la Biblia, lo que tiene que ver propiamente con lo que se va a decir acerca de la Biblia. En segundo lugar, tenemos el canto congregacional. En tercer lugar, la administración de las ordenanzas, a saber, 2, el bautismo y la cena del Señor. Y por último, nos dice la confesión, en ocasiones especiales podemos tener la humillación por medio del ayuno y las acciones de gracias. Si lo queremos resumir con un símbolo, tenemos la Biblia, tenemos una boca para cantar, tenemos el agua, el pan y la copa, las ordenanzas, y tenemos las rodillas y las rodillas para humillarnos, las manos para levantarlas en gratitud a Dios. Así podemos resumir los elementos.
Veamos en primer lugar lo que concierne a la exposición de la palabra. Nos dice la confesión: la lectura de las Escrituras, la predicación y oír la palabra de Dios. Hacemos diferentes cosas con la Biblia y la primera de ellas es la leemos, la leemos. ¿Hay algo, hermanos, que la Escritura diga acerca de la lectura? Vean por favor, en la primera carta a Timoteo, capítulo 4. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Primera Timoteo 4:13 nos dice, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Sabemos, hermanos, que los cristianos en los primeros siglos dedicarían un tiempo especial para la lectura. Hay muchas razones para esto. En primer lugar, porque es la palabra de Dios y hay que entrenar nuestro oído para recibirla. Pero además, porque no todos tendrían una copia de las Escrituras. Y mucho más, parece ser, al menos de lo que podemos deducir históricamente, que no muchas personas sabían leer. Entonces los primeros cristianos aprovecharían el domingo para que sus pastores les leyeran porciones grandes, cuantiosas de las Escrituras, y tratarían de poner mucha atención para atesorar en su memoria la palabra que estaban escuchando. Pero Pablo claramente le dice que la lectura de las Escrituras era algo importante en el ministerio de Timoteo. No solamente enseñarlas, no solamente exhortar con ellas, sino también leerlas. Hay una relación, hermanos, entre el hecho de que Dios nos haya dejado una revelación escrita y la lectura. Una de las cosas que fomenta la religión cristiana, y en particular yo diría el protestantismo, es la lectura. No sé si ustedes han visto por ahí, pero hay una cita de Benito Juárez, quien fuera presidente de México, hablando a favor del protestantismo. Sabemos que él era masón y que tendría otra religión totalmente, pero la razón por la que él promovía el protestantismo o hablaba bien de él es porque sabía que el protestantismo iba a aumentar el nivel de lectura de la población. Queremos leer la palabra de Dios y queremos que eso se haga en la reunión de la adoración. ¿Por qué? Porque es un elemento y debe estar presente entonces. Pero además de la lectura tenemos la predicación. Creo que para todos nosotros quizás es el más evidente, pero de la misma manera encontramos una garantía para hacerlo en la Escritura. Segunda Timoteo, capítulo 4. En el versículo 1, Pablo dice, te encarezco. Y luego nos da la audiencia que está ahí presente para dar este mandato. Y dice el versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo entonces le da un mandamiento explícito a su hijo Timoteo de que predique la palabra. Recuerden que Pablo nos dice en esta segunda carta que él ya estaba próximo a morir. Ya venía su decapitación. Y lo que había en su corazón, casi antes de terminar esta carta, es decirle a Timoteo, Timoteo, predica la palabra. Te lo digo delante de Dios y del Señor Jesucristo, predica la palabra. La predicación en la congregación, entonces, hermanos, es un imperativo para los ministros. Es un mandato, no es una opción.
En tercer lugar, tenemos oír la palabra de Dios. No solamente un mandato para predicarla, sino también para que haya una audiencia dispuesta a escucharla. Y la confesión nos cita el Evangelio según Lucas, capítulo 8. Evangelio según Lucas, capítulo 8, versículo 18. El Señor dice: mirad, pues, cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que hay que ser cuidadosos, atentos, vigilantes a la forma en la que estamos oyendo. Y si estamos oyendo bien, ¿qué dice Cristo? A todo el que tiene se le dará. Esto es lo que pasa en la predicación, hermanos, cuando venimos con un corazón preparado para aprovecharla. Dios nos da más. Dios abre nuestro entendimiento y nos enseña más cosas. Pero ¿qué dice Cristo? Y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Eso es lo que pasó con los fariseos. Pensaban que entendían la palabra de Dios, pero en realidad ya estaban ciegos. Entonces encontramos también una instrucción de parte de Cristo para que haya una audiencia que oiga la palabra. Con esto, hermanos, cubrimos el primer punto, lo que concierne a la exposición de la palabra. Vayamos al segundo, que es el canto congregacional. Continúa la confesión diciendo: la enseñanza y amonestación de unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Cantar con acción de gracias en nuestro corazón al Señor. Y para eso tenemos la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16, en donde encontramos el mismo lenguaje que utiliza la confesión. Dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es muy interesante, hermanos, que cuando el apóstol Pablo nos habla acerca del canto, él lo esté relacionando con la enseñanza. Porque eso es, en realidad, lo que está pasando cuando estamos cantando. Nos estamos recordando unos a otros por medio de nuestras voces, por medio de una melodía, las verdades del Evangelio. Es una forma, entonces, en un sentido, de exhortarnos y de enseñarnos unos a otros. Lo mismo encontramos en Efesios, capítulo 5. Efesios, sí, capítulo 5, versículo 19. Nos dice el apóstol: esta es la manera, de hecho, de ser llenos del Espíritu. Versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Como si nuestros corazones fueran el instrumento que debe estar afinado por la palabra de Dios para entonar estas melodías. En ambos pasajes se menciona el canto como un medio de instrucción y ánimo. La importancia de los cantos, entonces, no solo reside en que estamos alabando a Dios, sino en que estamos aprovechando nuestra memoria, recordando una vez más lo que el Señor nos ha dicho en su Evangelio. Esto, por supuesto, este principio, debería de llevarnos a escoger cantos e himnos que estén llenos de la verdad de Dios y del Evangelio. En tercer lugar, hermanos, encontramos la administración de las ordenanzas. Hemos visto lo que tiene que ver con la exposición de la palabra, el canto congregacional, y pasamos en tercer lugar a las ordenanzas. Dice la confesión: así como la administración del bautismo y la cena
del Señor. La administración del bautismo se nos cita la Gran Comisión. De nueva cuenta encontramos un mandato allí, una garantía para efectuar el bautismo. Mateo capítulo 28. Versículo 18, o al menos el que se cita aquí, el 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Y cómo hacemos discípulos? Bueno, los siguientes verbos nos explican cómo. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Encontramos entonces el mandato de parte de Cristo para que exista lo que llamamos bautismo. Es una parte de la adoración, es algo que ha sido ordenado por el Señor. Y por último, encontramos también en las ordenanzas la cena del Señor. Y viene aquí, hermanos, el pasaje que leemos cada domingo, 1 Corintios capítulo 11, versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es un acto religioso. Con símbolos estamos haciendo un anuncio, estamos proclamando que esa muerte de nuestro Señor Jesucristo, ese sacrificio, es eficaz para el perdón de nuestros pecados. La instrucción de Pablo a los Corintios era para que la iglesia reunida celebrara esa cena y continuara en esa celebración todas las veces que coman este pan y beban esta copa. La muerte del Señor anuncia. Por último, hermanos, encontramos en la confesión la humillación y las acciones de gracias en ocasiones especiales. Aquí se hace una distinción, porque la confesión no espera que cada domingo haya un ayuno o haya acciones de gracias, sino que en ocasiones especiales, cuando Dios nos llame a ello por medio de su providencia o alguna respuesta a alguna oración o alguna situación que nos ponga en aprietos, como para llevarnos a orar de esa manera. La confesión nos habla de humillación solemne con ayunos y acciones de gracias en ocasiones especiales, que deben usarse de una manera santa y religiosa, nos dice la confesión. Para el ayuno, hermanos, encontramos que se cita el libro de Esther, capítulo 4, versículo 16. Una de las características más interesantes del libro de Esther es que ustedes pueden buscar en todo el libro y hay una palabra que no van a encontrar: Dios. La palabra Dios no está en el libro de Esther. Y esa es parte, hermanos, de la hermosura con la que fue escrito el libro. Porque cuando estamos leyendo Esther es evidente que Dios está detrás controlando cada evento, guardando a su pueblo. Y en el capítulo 4, versículo 16, Esther manda este mensaje para Mardoqueo y le dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí, y no coman ni beban en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. El ayuno, entonces, claramente nos dice el pasaje, ¿verdad? En un momento de humillación también para los judíos, es una manera ordenada por Dios para buscarlo con mayor fervor. ¿Y en qué consiste? En abstenerse temporalmente del alimento, o sea, del alimento junto con los líquidos, con el agua, para decir en oración que tenemos más hambre de la respuesta de Dios que incluso de la comida en ese momento.
El otro texto que tenemos aquí, hermanos, está en el libro del profeta Joel, capítulo 2, Joel 2:12. En un tiempo en el que correspondía el arrepentimiento, el Señor dice por medio del profeta: por eso pues ahora dice el Señor, conviértanse a mí con todo su corazón, con ayuno y lloro y lamento. Es decir, hay momentos, hay ocasiones especiales en que la respuesta adecuada a Dios es la humillación, es el ayuno. Eso por un lado. Pero hay otras ocasiones especiales en las que corresponde otra cosa, que son las acciones de gracias, que es con lo que termina los elementos o las partes de la adoración en este párrafo. Ocasiones especiales para acciones de gracias. Se nos cita allí Éxodo capítulo 15, el cántico de Moisés y María, cuando el Señor sacó a Israel de la tierra de Egipto. Y nos dice el versículo 1, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. La confesión pone allí un etcétera, ¿verdad? Dándonos a entender que la referencia es a todo el capítulo y lo que estaba pasando en ese momento. Dios estaba puntuando la historia y su revelación con un evento como el Éxodo. Y a eso que correspondía era un motivo de extrema gratitud. El otro texto que se nos menciona es el Salmo 107, que está caracterizado por el mismo espíritu de gratitud por la liberación que Dios trae en momentos de aflicción. Nos dice el Salmo 7, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y vean por ejemplo el versículo 4, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Versículo 12, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Y tenemos así sucesivamente diferentes casos o circunstancias en los que el pueblo está en aprietos y vuelve a clamar al Señor en su angustia y Dios lo vuelve a librar de sus aflicciones. Aquí corresponde eso a lo que nos dice el Salmo en el versículo 1. Alaben al Señor, porque para siempre es su misericordia. Ese tipo de gratitud. Nuestros antepasados, hermanos, incluyendo los que redactaran la confesión, llamaron a ayunos, por ejemplo, en el momento en el que había que ordenar pastores. O, por ejemplo, cuando llegaba alguna plaga y tenían alguna epidemia, como sabemos también históricamente por registros, hacían lo mismo. Llamaban a un ayuno en ese momento. Cuando había problemas en la nación, había guerra, había amenazas, hacían lo mismo. También encontramos eso en momentos de confesión o calamidad. Incluso más adelante, por ejemplo, Spurgeon se reúne en el siglo XIX con algunos pastores que se juntan a lamentar el descuido que había habido del día del Señor. Y de la misma manera, ayunaron, hubo una confesión colectiva. Y por otro lado, en estas acciones de gracias, así cuando nuestros antepasados eran librados de la guerra,
o terminaban las plagas, por ejemplo, hacían un servicio especial para celebrar la misericordia que el Señor había traído. Ese es el punto. Entonces, tenemos elementos, pues, o partes de la adoración que deberían estar presentes en cada una de nuestras reuniones en el día del Señor. Lo que tiene que ver con la exposición de la palabra, vimos allí la lectura, vimos el predicar la palabra, vimos el oír la palabra, vimos en segundo lugar el canto congregacional y vimos en tercer lugar las ordenanzas. Eso cada domingo. Y en ocasiones especiales puede haber, la confesión nos ha dicho, esta humillación por medio del ayuno u acciones de gracias. Es decir, no esperamos que exista eso cada domingo. Terminemos, hermanos, con algunas aplicaciones. En primer lugar, debemos orar que Dios use cada parte de nuestra adoración. Y digo, debemos orar de manera específica, aprovechando cada reunión en el día del Señor. ¿Cómo oramos de manera específica? Bueno, sabemos que hay diferentes elementos. Podemos orar entonces por la lectura de la palabra. Podemos orar entonces por la exposición de la palabra en los diferentes momentos en los que tenemos. Podemos orar entonces por los que están oyendo la palabra, que puedan oírla con la actitud con la que encontramos este párrafo en la confesión, con entendimiento, con reverencia, con fe y todo lo que podamos agregar allí. Podemos orar por el canto congregacional en particular, por los hermanos que nos estarán dirigiendo en alabanza, por el tipo de cosas que estamos cantando, para que nuestras mentes estén enfocadas en ese momento y no nos estemos distrayendo con otras cosas. Podemos orar por las ordenanzas y así sucesivamente, hermanos, pedir con detalle en los elementos que Dios nos ha dado o las partes para adorarlo. En segundo lugar, hay que aprender a distinguir las partes o los elementos de la adoración de las circunstancias. Lo veíamos en un principio. El capítulo 1 nos habla de circunstancias que pueden cambiar, que pueden verse de manera muy diferente. Y digo esto, hermanos, porque esto ha sido un motivo de debate en muchos círculos reformados. Y tristemente esto ha traído división. Cuando no se hace la diferencia correcta entre los elementos de la adoración y las circunstancias de la adoración. Podemos encontrar los elementos de la adoración presentes en congregaciones que quizás no sean reformadas y disten mucho de serlo. Sí. ¿Podemos encontrar que quizás ellos los están aprovechando de mejor manera? Sí. Pero ¿podemos encontrar que las circunstancias sean diferentes? Sí. Y quizá tengan batería. Y quizá los cantos sean diferentes. O quizá hay algún acordeón y canten de modo muy distinto. Pero hay que juzgar esta distinción. ¿Están los elementos presentes? Sí. ¿Está la actitud correcta? Sí. Entonces hay adoración aceptable a Dios. Pero si no están los elementos presentes y se han reemplazado por alguna otra cosa, entonces tenemos que decir, esa no es una adoración aceptable a Dios. Pero hay que aprender a hacer esa distinción. Eso nos ayuda, hermanos, a mantener cuál es nuestro enfoque. Si nuestro enfoque está en los elementos, eso va a demandar nuestro corazón y va a traer orden. Si nuestro enfoque estuviera en las circunstancias, nos convertiríamos en fariseos y empezaríamos a juzgar a iglesias que quizás se reúnen más temprano, o quizás se reúnen más tarde, o quizá cantan diferente, o quizá tienen otro orden en la manera en la que van a acomodar esas partes o elementos. Quizá primero empieza la predicación y después los cantos. Quizá primero comienzan con la cena o qué sé yo. Pero hay que aprender a hacer esa distinción. Una cosa son los elementos o las partes que hemos visto y otra cosa son las circunstancias. Ahora, la confesión nos ha dicho que las circunstancias deben seguir ciertos principios que Dios nos ha revelado en su palabra. Los vamos a ver en algún momento en la primera carta a los Corintios. Hágase todo, dice el apóstol Pablo, para
edificación. Hágase todo decentemente y con orden. Porque hay ciertas circunstancias, hermanos, de las que si no fuéramos prudentes, pueden afectar los elementos de la adoración. ¿Me explico? Si la música está muy fuerte y no podemos oír la voz de la congregación, vamos a estar pensando más en el sonido de los instrumentos que en las verdades que estamos entonando. El elemento está presente, pero la circunstancia puede estarlo afectando. Porque la prudencia cristiana nos dice que esa no es la circunstancia ideal para estar recordando las verdades que estamos cantando. ¿Sí me explico? Hay que ser juiciosos en la manera en la que pensamos en estas cosas. Por último, hermanos, seamos celosos en mantener y promover solamente las partes de la adoración que es aceptable a Dios. Recuerden que estamos hablando aquí de cosas que son indispensables, que no son negociables, que no pueden cambiar. Por eso tenemos en la iglesia un momento específico para una lectura. Por eso tenemos la predicación. Por eso tenemos la cena del Señor. Por eso tenemos momentos de oración. Pensando en que estas son las partes o los elementos que Dios quiere ver en un culto religioso.